habíamos terminado la teoría de lo que son los circuitos magnéticos, ¿no es así? ¿Hasta dónde llegamos? Sí. Con Rowland. Sí, vimos la teoría, profesor. Anillo de Rowland. Hasta ahí llegamos. Estábamos en la ley de Hawkins. Sí, Sí, es verdad. Cuando llegamos tarde, che, ¿qué pasó? No tendríamos que estar acá. Estamos atrasados. Nos entretuvimos hablando de los imanes, la clase pasada. Anillo de Rowland y ley de Hawkins. Ahí llegamos, ¿no? Bueno, pongamos ahora subtítulo, nosotros tenemos leyes de Kirchhoff para circuitos magnéticos, ¿sí? Micrófono, Bruna. ¿Cómo dijo el profesor? Leyes de Kirchhoff para ¿listo? Ese es el subtítulo de hoy, por lo menos de esta parte. Y las leyes de Kirchhoff para circuitos magnéticos son muy similares a las leyes de Kirchhoff para circuitos eléctricos. Ahí teníamos que la primera ley decía la sumatoria de corrientes era igual a cero, ¿no? Bueno, acá lo que vamos a hacer en lugar de corrientes decimos que la sumatoria de flujos magnéticos en un nodo es igual a cero. Así que si quieren les dicto la suma algebraica de los flujos magnéticos en un nodo la suma algebraica de los flujos magnéticos en un nodo, este es un transformador acorazado que va a tener flujo 1, probablemente tenga un flujo 2 y acá un flujo 3. Entonces, en este nodo, flujo 1 entrante más flujo 2 entrante es igual a flujo 3 saliente. Esa es la ley de Kirchhoff para circuitos magnéticos. La primera ley de Kirchhoff para circuitos magnéticos. Ahora, tienes el carrero. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. No hay mucha más vuelta al respecto. La segunda ley, vamos a poner acá. Ahí terminaba lo que dictó el profesor en un nodo. Sí, nuevamente, a ver, la suma algebraica de los flujos magnéticos en un nodo del circuito es cero. No sé si les dije esa parte. La suma algebraica de los flujos magnéticos en un nodo de un circuito es cero. Ahí está el nodo y ahí están los flujos magnéticos de un transformador, que es un circuito magnético, un transformador. La segunda ley dice la sumatoria, para les dicto, de las fuerzas magnetomotrices es igual a la sumatoria de las caídas magnéticas en el circuito. Les dicto, ¿La sumatoria qué? la sumatoria algebraica de las FMM, ¿qué quiere decir FMM? Fuerza Magnetomotriz. magnetomotriz. Y esto ya lo habíamos definido, ¿no? FMM es igual a N por I. ¿Estamos bien? Entonces yo tengo un circuito de esta naturaleza, acá tengo N por Perdón, I. ¿cómo dijo el profesor? Porque no escuché.
¿Qué tenía que decir? No sé. La sumatoria algebraica de las fuerzas. Porque estaba dictando la segunda ley. La sumatoria de las fuerzas magnetomotrices en una malla de un circuito, la sumatoria algebraica o de las fuerzas magnetomotrices en una malla de un circuito es igual a la suma de las caídas magnéticas en dicha malla. Y eso es lo que yo iba a dibujar. Es igual, a la suma de las caídas magnéticas en dicha malla. ¿Sí? Acá yo voy a tener una bobina y probablemente tenga otra bobina acá. Entonces, como les digo nuevamente, la suma algebraica de las fuerzas magnetomotrices en una malla magnética es igual a la suma de las caídas magnéticas en dicha malla. Es decir, yo voy a tener acá voy a tener N1 y 1, acá N2 y 2. ¿Listo? Entonces acá yo voy a tener sumatoria de fuerzas magnetomotrices son estas dos. Por tanto, voy a tener N1 y 1 más N2 y 2, que son las fuerzas magnetomotrices de este circuito. Va a ser igual a la sumatoria de caídas magnéticas del circuito. ¿Cuál es la primera caída? Es esta, la del hierro. Esto va a valer L1 si quieren, ¿sí? Entonces yo voy a tener H1, L1, es todo esto. Y acá el entrehierro más H del entrehierro, L del entrehierro. Esta ecuación es esta. Sumatoria de las fuerzas magnetomotrices es igual a la sumatoria de las caídas magnéticas del circuito. Dijimos que N es cantidad de vueltas, I es la corriente que entra a la bobina, H la intensidad magnética y L la longitud del circuito magnético propiamente, acá del hierro y acá del entrehierro. ¿Qué dijo H, profesor? Intensidad magnética, eso yo se los dije, ¿eh? Ustedes ya tienen que tener bien grabada esa unidad. Intensidad magnética. Está, si se fijan en sus carpetas, está en hojas anteriores. Profesor, consulta, lo último que escribió en la fórmula es HL. H entre hierro, L entre hierro. Listo, gracias. La longitud del entrehierro. ¿Listo? Pongan subtítulo circuito magnético con entrehierro. Acá arriba, ¿sí? Con
Bueno, ahora vamos a dibujar un circuito magnético, es decir, este mismo lo vamos a dibujar mucho mejor. ¿Para qué se hace el entrehierro? El entrehierro siempre hay en motores, que es un circuito magnético, hay un entrehierro, ¿sí? En generadores, que es un circuito magnético, hay entrehierro, es decir, la separación que hay entre la parte fija y la parte móvil, que es el rotor. Ese es el entrehierro. Y en transformadores también hay entrehierro, ¿sí? A veces por cuestiones constructivas del entrehierro hay mínimas separaciones de manera de nivelar el transformador que esté totalmente en escuadra. Entonces los entrehierros siempre existen. Acá está muy magnificado, pero estas son cosas chiquitas, mínimas, que a veces son imperceptibles, pero que hay entrehierros, ¿sí? Entonces, por eso dibujamos un circuito magnético con entrehierro. Y vamos a dibujar este mismo para ver el entrehierro. Este es el núcleo de un transformador. Hoy estoy chueco. ¿Listo? Más o menos, ¿no? Y falta acá. Ahora sí, ¿no? Así es. Y la bobina, esa bobina viene acá, ¿no? ¿Listo? Obviamente esta bobina tiene n vueltas y vamos a poner acá una cantidad de corriente determinada, de manera que n por i acá haya una fuerza magnetomotriz. ¿Sí? Al haber una fuerza magnetomotriz en ese circuito, se va a generar un flujo magnético, y el flujo magnético se considera que va por el medio geográfico del entrehierro. ¿Sí? Este es el flujo magnético. Y van a ver acá dos medios por los cuales el flujo se va a desplazar. Uno el entrehierro, y otro, mejor dicho, uno el hierro y otro el entrehierro. ¿Sí? Ahora, no sé si vimos, a ver, déjeme que vea la carpeta, qué pasa con el... No vimos. ¿Qué pasa en el entrehierro? Dijimos que la permeabilidad magnética, es decir, la permeabilidad del vacío o del aire es 4pi por 10 a la menos 7, ¿no? Henry por metro. ¿Qué quiere decir que la permeabilidad tiene este valor? Es muy baja la permeabilidad. ¿Y qué quiere decir que la permeabilidad sea muy baja? Que no es permeable. Eso quiere decir, la permeabilidad baja quiere decir que no es permeable, es casi totalmente aislante. ¿Para qué? Para la circulación del flujo magnético. En cambio, la permeabilidad del hierro es mucho mayor, quiere decir que permite con mayor facilidad que el flujo se pueda desplazar en el hierro. Entonces, como acá tenemos no un aislante, pero un valor de permeabilidad muy bajo, es decir, que no me permite que sea permeable esto, cuando llegamos a este punto, el flujo magnético que está recorriendo todo el núcleo de hierro llega al entrehierro y se
se forma una cosa similar a esta, ¿sí? Ahora les dibujo. Es una panza. Vamos a llegar así. Ahí que se corta el flujo, profesor. ¿Eh? No, no se corta el flujo sigue. Pero acá, al tener una permeabilidad muy baja, quiere decir que hay un impedimento como una resistencia a que el flujo siga con libertad, porque acá va con una determinada fluidez. Cuando llega acá, encuentra una especie de resistencia. Y esa resistencia lo que pasa, si dibujamos ahí está, dibujamos estamos dibujando este pedacito, ¿sí? Viene el flujo magnético por acá. Y cuando llega acá, debido justamente a esa barrera que existe porque tenemos una permeabilidad muy baja, el flujo, en lugar de seguir derecho, sigue derecho, va a seguir, pero acá hay un achanchamiento. Las líneas de fuerza del campo magnético se achanchan, ¿sí? ¿Ah? Eso es lo que pasa con el flujo magnético que viene por acá. Se achancha. Después va a seguir, obviamente, sigue. Y sigue todo el recorrido del circuito magnético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Como el flujo, este flujo es constante, este flujo es constante, este flujo es uno solo. El flujo en el hierro es igual al flujo del entrehierro, porque hay un solo flujo acá, no es que hay más flujo, simplemente que acá se achancha, acá hay un impedimento, pero estas líneas de campo siguen siendo estas líneas simplemente que están achanchadas. El flujo del entrehierro es el mismo que el flujo, y va a ser igual al flujo que yo dibujé. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? No hay dos flujos ni nada, porque hay un solo flujo, porque el circuito es serie. ¿Sí? Lo que va a haber es una diferencia de secciones. Esta sección, esta área, toda esta sección es la sección del hierro. Y la sección del entrehierro es un poco más grande, que va a ser esta, ¿sí? ¿Ah? Esa va a ser la sección del entrehierro, no sé si va a ser un poco más grande. Por tanto, la sección del entrehierro es mayor a la sección del hierro. Y esto lo vamos a ver cuando hagamos más ejercicios. Simplemente quiero mostrarles cómo es la situación cuando tenemos entrehierro. Obviamente estos entrehierros no son así de esta magnitud, ¿sí? Son, a no ser que tengamos un imán, pero los entrehierros en máquinas eléctricas son mucho más chiquitos y a lo sumo son del espesor, que si yo tengo acá un motor eléctrico. Profe, ¿qué letras Sí. usa para el entrehierro ahí? ¿Ese qué? Ese hierro, Fe, Ok. Se entrehierro, ¿sí? Un motor tiene esto, ¿no? Un polo, otro polo, este es el polo norte y el polo sur. Y el rotor del motor viene acá, ¿no? Está mal dibujado, pero este es el rotor que gira. Toda esta parte, todo esto es el entrehierro, ¿sí? Es un entrehierro, porque acá también hay campo magnético y acá hay este hierro y demás que actúa como si fuese esto, ¿ya? Eso en un motor o en un generador.
toda esa parte de aire que hay entre el rotor y la parte y el estator es el entrehierro. ¿Listo? Hasta acá es la parte teórica de circuitos magnéticos. Lo que vamos a hacer ahora es hacer ejercicios de manera que cuando demos el parcial no tengamos ningún problema para aprobar la materia, ¿sí? Por lo menos aprobar este parcial. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. profe, disculpe, ¿le puedo pedir si me dice bien la fórmula de la izquierda debajo del transformador? La de la izquierda. Esas, no las leo muy bien, pero es por mi internet, no porque se vea mal. Mu del vacío, esa también ya la anotaron. 4pi por 10 a la menos 7. Esta es la permeabilidad. Sí, lo que pasa es que no se ve bien por mi internet. Y es H sobre metro. Henry por metro, sí. Henry Henrios por metro. Y la medida de Henrios, ya vimos, ¿no? En dónde se utilizan los Henrios. ¿Se acuerdan o no? Los capacitores. ¿En qué? En bobina. Las bobinas. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Bien. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Terminen de copiar los que aún no hayan terminado, por favor. Y en lo que va, la clase que viene tenemos el parcial, sí, ¿no? No, El 5, No, el 5, profe. Al 5 tenemos el parcial. La semana que viene Sí. no, la otra. Bueno. La clase que viene te dijo que vamos a hacer ejercicios en general. Bueno, Sí. no hay problema. Hagan todo lo que puedan y tráiganme la semana que viene las dudas, por favor. Tráiganme las dudas, así nos sacamos esas dudas y podemos ir al parcial sin problema. Profesor, ejercicio de superposición no hay nada en el libro. Bueno, hagan lo que les di yo. Cámbienle los numeritos. Es eso básicamente, tampoco hay mucho más, no crean que hay. Listo. ¿Sí? Bien, el primer ejercicio dice lo siguiente, ¿sí? Yo voy a borrar todo esto. Profesor, ¿dónde están los ejercicios? ¿Perdón? ¿En qué capítulo están los ejercicios? No hay circuitos magnéticos en el libro. No hay, lastimosamente, es una pena, pero no hay. Así que vamos a hacer lo que yo tengo para que sea un poquito más, más ameno, ¿sí? Porque si no es tan aburrida la clase que ustedes se van a dormir, me van a contagiar y no quiero que pase eso. Bien, vamos a hacer el primer ejercicio, ¿sí? Dice, la característica B-H este es el primer ejercicio, ¿no? La característica B-H. ¿Qué es la característica B-H? Es esto. ¿Se acuerdan, no? Esto era B y esto era Sí. H. ¿Verdad? ¿Y qué se hacía con el metal? Se lo excitaba con un campo magnético externo y el metal se imanaba o adquiría una inducción magnética de esta naturaleza hasta que se saturaba. ¿Sí? Ahí. Y después, si queríamos hacer lo sometíamos a corriente alterna, esto venía y nos generaba el ciclo de histéresis. Pero este no es el caso.
El caso es que en laboratorio se hace esto y se determina la curva de la relación B-H de ese material. Y esa curva se puede expresar en números también, ¿sí? Eso es lo que les voy a dar. Por eso es lo que les digo. La característica B-H de un material es la siguiente. Y la característica va a ser esta, ¿sí? H voy a poner arriba y B abajo. Y voy a tener acá 0, 0. Después tengo 75, 100, 140, 200, 330, 620. Los que ya estuvieron conmigo el año pasado, los anteriores años, no sé si habrá gente de años anteriores, ya estos ejercicios los tienen que tener. Yo no me voy renovando, tendría que renovarme, ¿sí? Prometo que para el próximo año me voy a renovar y no van a ser los mismos. Así que aguántenme los que ya estuvieron conmigo con el mismo ejercicio, que los deben tener ya de memoria. Profe, Sí. después de 620, ¿qué dice? Porque tengo un cartel que me molesta acá. 620 nada más. Ah, nada más. Ah, listo. ¿La anterior a 620 es 330? Sí, voy a leer, ¿sí? 0, 75, 100, 140, 200, 330 y 620. Esta es esto, el eje X de este diagrama, ¿sí? En el eje Y van a estar las inducciones magnéticas y los valores son estos, ¿sí? 0.625, 0.750, 0.875, 1, 1.125 y 1.250. ¿Ah? Es decir, estos son los valores del eje B. Hola. Ahora, si yo pongo estos valores en esta escala, seguramente mi curva va a ser muy parecida a la que yo dibujé a mano alzada, ¿sí? Eso es lo que representa la característica B-H en este ejercicio. Bien, punto seguido. Lo repito, ¿no? La característica B-H de un material es la siguiente. Ahí está la característica B-H. Punto seguido. Utilizando esta característica, calcular el flujo magnético. Tenemos que calcular el flujo en el siguiente circuito. Y el circuito va a ser este que voy a dibujar acá. Este es un circuito que es un cuadrado de hierro, que probablemente sea así, ¿no? Esta característica es... ¿Listo? Ahí está. Utilizando la característica, calcular el flujo magnético del circuito, que tiene 30 vueltas en una bobina. Que tiene 30 vueltas en una bobina. N igual a 30. Tiene 30 vueltas en una bobina. Su sección es de 4 centímetros cuadrados, es decir, esto es S, es igual a 4 centímetros cuadrados. Su sección es igual a 4 centímetros cuadrados
y la longitud media del circuito 20 centímetros. Y la longitud media del circuito 20 centímetros. ¿Cuál es la longitud media? Es esta de acá. Esto es L 20 centímetros. A la bobina, punto seguido, a la bobina se le aplica una corriente de 2,5 amperes. A la bobina se le aplica una corriente de 2,5 amperes. Esos son los datos, ¿sí? Lo que hay que calcular es el flujo magnético que siente este circuito, es decir, acá va a haber un flujo magnético, hay que calcular el valor de ese flujo magnético debido a esta corriente que vale 2,5 que circula en una bobina de 30 vueltas. El circuito tiene una sección de 4 centímetros cuadrados y el circuito tiene una longitud de 20 centímetros. Esos son los datos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué creen que podemos hacer? Tenemos que utilizar nuevamente lo que ya sabemos, lo poco que sabemos hasta ahora, que son la ley de Hopkinson o las leyes de Kirchhoff para circuitos magnéticos, ¿sí? Yo, como ya sé más o menos este circuito, pero porque lo vengo repitiendo hace 10 años, voy a poner que la sumatoria, la segunda ley, sumatoria de fuerzas magnetomotrices es igual a sumatoria de caídas. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Entonces, esto que es igual N por I, y esto es igual H por L. N por I, H que desconozco y sé cuánto vale L. ¿Sí? Sé cuánto vale L. Pero desconozco H acá. La H que puedo ser todas estas H, pero ¿cuál de estas H es? No sé. No sé cuál de estas H utilizo. Por tanto, yo voy a calcular, voy a poner, ¿cuánto vale N por I? N vale 30 por 2,5 HL. Esta será igual a HL, va a ser igual a 30 por 2,5, me da 75. Pero yo ya sé lo que vale L o no. O es H por L un número en conjunto. H por L, no sé qué H utilizo acá. No Claro, sé. pero digamos, L yo ya sé lo que vale. Sí. Después lo paso dividiendo y ya está, ya tengo H o no. ¿Y qué H es? No sé, por eso le pregunto. No, no es así, no es así. ¿Por qué razón no es así? ¿Por qué? Porque esta no es una relación directa, es una curva. Y al ser una curva no es tan fácil decir acá por 2,5, o sea, esto es 75, no, esto es 75. No, ahora H 75 dividido L que vale 0,2. Así sería, ¿no? L 20, ¿cuánto sale 75 dividido punto? Vale, por ahí calculamos así, nos da. ¿Qué es eso? No sé, pero yo a mí... 375 da. La máquina, a ver. Nunca me puse a pensar esa solución y me parece muy bien que ustedes me hagan dar cuenta después de 10 años de hacer este ejercicio. 75, ¿está bien? 30 por 2.5 igual 75 dividido punto 2 igual 375. Sí. H sería... Profe, el 0,2 son los 20 centímetros pasados a metros, son los 20 centímetros Sí, pasados a metros. exactamente. Ah, listo, gracias. 375, ¿no? Sí, por eso le pregunto. Sí. Y no sé si da 375, más o menos.
Sí, estamos cerca, pero no da 375 exactos, 375. Y con 375, ¿cómo calculo el flujo? A ver, 375. Acá. Está más cerca de 330 que de 620. Estaría acá. 375. ¿Cuánto sería el flujo? ¿Cómo hacemos para la regla de 3 simple? O el campo magnético, ¿no? El campo magnético sería ponerle que yo. Acá vamos a hacer lo más cerca posible 1.2, no mucho, 1.5 B. Pero si no, ¿usted cómo lo iba a resolver? Eso es lo que yo voy a hacer. B. Ahora el flujo, ¿cómo es? Flujo, ¿cómo hacemos? Flujo es igual a B por S. Entonces el flujo va a ser igual a 1.150, ponerle por S. S vale 4 por 10 a la menos 4. A ver cuánto da el flujo acá. Esto lo estoy haciendo todo a ojímetro, no copien esto, por favor. Estoy haciendo a ojímetro. 4.6. 4.6 por 10 a la menos 4. Sí, 4.6. Está muy cercano a lo que podríamos hacer, pero no es la forma de resolver, ¿sí? Probablemente porque yo acá adiviné. Acá este valor adiviné, ¿sí? Y no se trata de adivinar, tienen que haber certezas en la ciencia. Entonces, y acá no puedo hacer una relación directa, regla de 3 simple, porque esto no es una recta. Si fuese una recta, perfecto, acá es una regla de 3 simple y nada más. Esto es una curva. ¿Por qué es una curva? Este valor que yo puse, por si acaso podría haber puesto 1, 2. Y ahí se me va, ¿sí? Se me va. Es diferente, pero puse 1.150 y casi coincido. Pero no todas las veces voy a coincidir. Por tanto, lo que tengo que hacer es calcularlo de una manera mucho más científica y matemática. Y para eso hay herramientas que ya gente mucho más antigua y ya fallecida hicieron y descubrieron. Y eso es lo que yo voy a hacer. No copien esto, porque esto fue a ojímetro. Esto no es ojímetro, no, esto no es ojímetro, ¿no? H no es ojímetro. Sí, más o menos ojímetro, puse acá, esto es ojímetro. Y no tiene que ser ojímetro. Entonces lo que vamos a hacer va a ser una cosa mucho más certera. Probablemente cuando lleguemos a este valor nos va a dar muy cercano a este, ¿sí? Muy cercano a este. Sí. Muy cercano a este. Pero, ¿por qué? Porque tuve el acierto y la suerte de poner este valor, porque tranquilamente pude haber puesto otro valor entre estos dos valores que hay cualquier cantidad y no me va a dar. Así que vamos a hacerlo como se tiene que hacer y como nos enseñaron los libros, ¿sí? ¿Les parece? Así que esto, bórrenlo, no se hace de esa manera, se hace de la manera que voy a ponerles yo ahora. Entonces yo voy a tener que HL, esto si hasta ahí llega, es 75. ¿Sí? Bien, lo que yo voy a hacer ahora es armarme otra tablita. Y la tablita va a ser de esta manera. Voy a tener acá estas 4 columnas. Y en la primera columna voy a tener el flujo igual a B por S.
acá B, acá H y acá HL. ¿Ah? Y voy a armarme la tabla, que no es mucho más, pero es mucho más certero de lo que hice. Es mucho más exacto. Y así es como se tiene que hacer. Por tanto, voy a copiar toda esta tabla acá. B es 0, 0.625, 0.750, 0.875, 1.00, 1.125, 1.250. Esa es la tablita, pero puesta en columna, ¿sí? Y al lado voy a tener 75, 80, perdón, 0, 75, 100, 140, 200, 30 y 600. ¿Estamos bien? Sí. Ahora voy a completar las otras dos columnas. HL vale 75. Acá, H por L, que vale 0,2, 0. 75 por 0,2, 15. H, ¿cuánto está? H es 75, 15. Acá tengo 20. Acá tengo 28, 40. ¿Qué está haciendo? Disculpe, profe. Eso, H por L. Ah, H todas las por L, o cosas que sea, pone ahí. como el HL es 75 y lo multiplicas por el valor de la longitud. ¿Qué? Pero lo pasa a metro, 0,2. Claro, Sí. 0,2. H por 0,2. Y 620 por, esto es 120. ¿Ah? Y lo mismo voy a hacer al otro lado. Al otro lado voy a multiplicar el campo magnético, la inducción B, por la superficie. La superficie, esta S, es igual a 4. Lo tengo que llevar a metros cuadrados. ¿Cómo hago? 4 centímetros cuadrados por 100 centímetros es 1 metro. Pero tienen que ser cuadrados, por tanto tengo que elevar todo al cuadrado acá y elevo al cuadrado acá. Esto va a ser igual 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Ah? Porque 100 al cuadrado son 4 ceros. 2 estos y los otros 2 del cuadrado. Por eso 10 a la menos 4. Y acá se mantiene el 4 por 1, 4. Por eso hago 4 por 10 a la menos 4. ¿Cómo, profe? No entendí. Y hagan la máquina. ¿Cuánto es 100 al cuadrado? No, pero ¿por qué puso S igual a todo eso? Eso no entendí. Factor de conversión. 4 centímetros cuadrados. Es la sección, ¿no? Sí. Factor de conversión. Centímetros cuadrados. ¿Cómo llevo centímetros cuadrados a metros cuadrados? Hago set. Ah, ok. ¿Ah? ¿Listo? Bien. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar todos estos valores de B por esta sección que es constante. Y los valores que voy a tener acá va a ser 0 y yo los voy a copiar directamente, ¿sí? Acá voy a tener 2,5 por 10 a la menos 4. Entonces acá es el 5 B por S, y acá por 10 a la menos 2,5, 3.0, 3.5, 4.0, 4,5 y 5. Listo, esta es mi tablita, ¿sí? Yo sé que esto es un poco más laborioso, pero es más exacto. Bien, ahora lo que yo tengo que ver es dónde está la HL que encontramos en el primer cálculo. Y la caída de tensión magnética HL, que es esto, 75 amperes vuelta, está acá, ¿no?
entre 66 y 124, está por acá. Sí. Esto es 75 amperes. Sí, esos son estos 75 amperes. Van a corresponder, esos 75 amperes vuelta van a corresponder, esto lo voy a poner un poquito más acá, esto es L, ya sabemos, L es igual a 20 centímetros. Estos van a corresponder a un determinado flujo, ¿sí? Porque esta es la columna del flujo. Lo que tengo que encontrar justamente es ahora matemáticamente qué valor corresponde a este valor de 75. Si sé que para 66 corresponde 4,5, para 124 corresponde 5, ¿sí? ¿Ah? Bueno, y la relación no es lineal. Que fuese una relación lineal, no hago todo esto, directamente hago acá y chao. Pero como la relación no es lineal, hay una fórmula matemática para calcular esta interpolación en curvas diferentes a una línea. Ese es el término, ¿sí? Vamos a hacer una interpolación diferente a la interpolación que se hace en una línea. La interpolación en una línea es una regla de 3, ¿sí? Es así, la regla de 3 simple. Acá no podemos hacer esa interpolación. Y para eso vamos a recurrir a la matemática que dice lo siguiente, ¿sí? El valor del flujo de B, esto para mí va a ser I. Este es el eje Y y este es el eje X, ¿no? Por tanto, esta columna va a ser mi eje Y. Voy a poner en rojo. Esta columna va a ser mi eje Y por el flujo y esta columna va a ser mi eje X. Por tanto, acá yo voy a tener 6 valores, ¿sí? Este va a ser I1, este va a ser I2 y este I3. ¿Ah? Los 3 valores, 1, 2 y 3. Y acá voy a tener X1, voy a poner en azul, voy a poner en azul, voy a poner X1, esto va a ser X2, esto va a ser X3. ¿Listo? Es decir, vamos a tener 3 pares de números. Vamos a tener los pares X1 y 1, X2 y 2, y X3 y estos son los 3 pares de números que están acá, ¿sí? X1 y 1, X2 y 2, X3. Bueno, ¿qué tengo que determinar? Mi incógnita, en este caso mi incógnita va a ser I2. En algunos ejercicios mi incógnita será X2. Y para determinar eso hay fórmulas matemáticas que nosotros no las vamos a deducir. Lo que yo voy a hacer es simplemente anotárselas para que tengan ustedes en el recuerdo, ¿sí? Para eso voy a poner acá. Las dos formulitas son, si yo quiero averiguar el valor de X2, que este no es el caso, la fórmula es X2 es igual X1 más I2 menos I1 por X3 menos X1 sobre I3 menos I1. Esta es la formulita. ¿X3 menos X1? ¿Eh? ¿X3 menos X1 dijo? Ahí está. ¿Se ve o no se ve? X3 menos X1. Si no se ve, voy a escribir más grande, ¿eh? Se tendría que ver. A ver, ¿yo veo? Sí, yo veo. Así que... No, se ve, profe, a veces es la internet. Se va un poco y bueno, se ve borroso. Ahora se me ve bien, pero hace un rato se me veía medio borroso, por eso le pregunté la fórmula. Está bien, no hay problema, no hay problema.
Ahora, si yo quiero averiguar I2, que es el caso de este ejemplo, la formulita es I2 va a ser igual a I1 más algo similar a lo que ya tenía, ¿sí? X2 menos X1 por I3 menos I1 sobre X3 menos X. Contrario al otro. Estas son las formulitas para interpolar, esa es la operación que vamos a hacer, valores desconocidos cuando nuestra curva no es una línea. ¿Sí? Si nuestra curva es una línea, repito, se hace regla de 3 simple. Si no es una línea y es una curva planesa, esta es la forma de interpolar. Probablemente no lo utilice nunca más, probablemente sí, pero esto no quiere decir que no sirva porque es cultura general. ¿Ah? Bien, una vez que yo tengo ya asimilado este tema, ¿qué tengo que hacer? Bueno, averiguar I2. ¿Y dónde voy a averiguar? Voy a averiguar acá arriba, ¿sí? Profe, ¿usted siempre nos va a dar los valores de B y H, por ejemplo, o siempre van a ser los mismos? Yo siempre voy a dar H y B. Eso está en función del tipo de material que utilicemos para fabricar la chapa del transformador. Ah, perfecto, perfecto. Ok, ok. Hay diferentes tipos de chapas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos esto? Que habían chapas así y había otra por acá abajo. Bueno, si ustedes entran a internet y ven permeabilidad magnética de los elementos, se van a ver esas curvas y van a ver esas trayectorias que son justamente estas trayectorias. ¿Ah? Bien. Por tanto, ¿yo qué tengo que hacer ahora? Utilizar esta formulita I. Porque eso es lo que yo necesito saber. ¿Ah? Por tanto, voy a utilizar I2. I2 va a ser el flujo que necesito saber. I2 es el flujo, por tanto voy a tener acá. Flujo va a ser igual acá. A I2, ¿no? Sí. A I1, ¿cuánto vale I1? 4,5. 4,5. Más X2, 75, menos X1, menos 66, por I3, 5, menos I1, 4,5. Y abajo tengo X3, que es 124, menos X menos 40. ¿Listo? Por tanto, el flujo será igual a 4,5, la operación que yo hice, ¿no? Por ahí estamos, 4,58. Profe, X1 no vale 66. No, X1 es esta. Tenés razón, sí, sí. De arriba puso 66. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí. Perfecto. ¿Yo qué puse? A ver. Está bien, X1. No, arriba la puso bien, pero abajo no. No, sí, ahí en la fórmula está bien. Así está bien, ¿no? Y profe, creo que dice I3, no dice... no, perdón, está viendo el X2, discúlpeme. Y 5 menos 76, 5 menos 4,5, 124 menos 66. Así está bien. Así como puse está bien. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Y esto te da 4,5 por 10 a la menos 4. Y ese es el resultado para este ejercicio. Sí, 4,5. Está bien, ¿no? Sí, profesor.
¿Listo? Esa es la forma adecuada de resolver este tipo de problemas. Y repito, ¿por qué? Porque esta curva es una curva, no es una línea, ¿sí? Si fuese una línea, directamente vamos a la formulita y la hacemos. Lastimosamente no es así. Va a haber una pequeña variación, pero justamente nosotros tenemos que llegar a lo más exacto posible. Para eso estamos estudiando. Bien, vamos a hacer un segundo ejercicio que es un poco más sencillo. Dígame si puedo ¿Cuánto borrar. le dio, profe? Ahí está, 4,58. Por 10 ¿Por 10 a la menos 4? Sí. Sí. Vale, 4,57, pero se lo puede redondear a 58. ¿Qué dice Weber, la unidad, profe? Weber. Ah, usted lo pone por 10 a la menos 4 porque el resultado que da en centímetros y usted lo pasa a metros haciéndolo por 10 a la menos 4. No. No tenés que hacerse. Acá hay que hacer la operación del pasaje de los centímetros a los metros. Acá, ¿eh? Si no, Sí. no sirve. Acá. Acá yo ya tengo que entrar con metros, con todo lo que tiene que ser. Acá tengo que cambiar primero. Después recién, una vez que cambio al principio, recién opero con metros. No puedo llegar acá con centímetros, si no, me va a dar cualquier cosa. Profesor, Sí. en la fórmula, ¿cómo es? X2 menos X1 por Y1 menos... No, I3 menos I1. No, X3. sobre X3 menos X1. Sí. Listo. A mí Sí, no me o sea, sería lo contrario de la otra. Profe, a mí no me dio el resultado que le dio usted. Bueno, tenés que revisarlo, ¿eh? Porque algún problema tenés. Este es el resultado que da. Revisarlo con detenimiento y vas a ver que te tiene que dar este valor. 4,57, 4,58, ¿no? Sí, ya sé, me dio eso, pero digamos, ¿por qué por 10 a la menos 4? Eso no entendí. Y es así lo que da. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Acá. Acá estamos con 4,5. Perdón, si tienen razón. Acá es 4,5 Por eso le preguntaba, eso no entendía, no me da sino. por 10 a la menos 4 acá. Ahí sí me puede dar. Más. Sí, porque esto acá factorizamos el 10 menos 4, sino acá tendríamos que poner en todos los valores 10 a la menos 4. Ahora sí, 4,5 por 10 a la menos 4. Acá está factorizado. Ok. A ver, ahora sí. Sí, ahora sí, profe. ¿Listo? Bien, hacemos un segundo ejercicio y después hacemos un break. ¿Les parece? Por lo menos lo vamos a plantear para que en el break estemos pensando nosotros cómo podemos resolver el problema. Disculpen, ya estoy borrando, no les pregunté, pero me imagino que ya estoy con todo. El segundo problema dice, el esquema muestra el estator y el rotor de un motor de corriente continua. El esquema muestra el estator y el rotor de un motor de corriente continua. No sé si vieron alguno que tuvo la posibilidad de ver motorcitos de este tipo. Estos motorcitos se utilizan mucho en los coches, ¿sí?
Ahí está, extensión motor. Todo esto es el estator. Y lo azul, ahora se lo voy a dibujar, a ver si puedo dibujar lo más continuo posible. Es el rotor. Y el rotor tiene un eje por el que gira, ¿no? Así más o menos. Y ese estator obviamente tiene una bobina que le da la fuerza magnetomotriz para que esto pueda funcionar. Esto va a ser I y esto es N. ¿Estamos bien? Así es un motor. Si entran en internet y pongan motores de corriente continua y pongan imágenes, seguramente alguna imagen va a mostrar algo similar a esto. Mucho más real, obviamente, que es la foto, y vean ese tipo de motor. Bueno, voy a continuar con el ejercicio, ¿sí? Dice, el esquema muestra el estator y el rotor de un motor de corriente continua con una longitud media. Nuevamente, el esquema muestra el estator y el rotor de un motor de corriente continua, coma, con una longitud media de trayectoria de flujo magnético, con una longitud media de trayectoria de flujo magnético. Profesor, Sí. me quedé en estator y rotor. Bueno, nuevamente, el esquema muestra. ¿Están copiando el dibujo? Sí. Terminen de copiar si quieren, después les digo. Terminen de copiar, por favor, el dibujito. Enseguida ven. Bueno, ya volví. Ahora sí les dicto. El esquema muestra el estator y el rotor de un motor de corriente continua con una longitud media de trayectoria de flujo magnético en el estator. ¿Cómo dijo el profesor? El esquema muestra el estator y el rotor de un motor de corriente continua con una longitud media de trayectoria de flujo magnético en el estator de 60 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que este es el estator, si la parte fija. Por tanto, la trayectoria media es esta. Esta es la trayectoria media. Y esto vale L igual 60 centímetros. Eso quiere decir todo lo que les acabo de dictar. Y una sección de 15 centímetros cuadrados. Es decir,
Acá yo creo que ya no puedo dibujar nada. Esta sección, que va a ser así, a ver si puedo dibujar un poquito por lo menos. Esta sección es igual a 15 centímetros cuadrados. Punto seguido. Media detrás del rol es de 6 centímetros. Disculpa. Memoria de en el es de 7 centímetros, es decir, el vector este tendría que estar todo, ¿sí? Es el N y el N del rotor. De la longitud de la trayectoria en el rotor 6 centímetros. Admite centímetros, ¿no? O sea, ese debe estar todo, ese punto seguido. Disculpe, profe, ¿cómo dijo lo último? Si se admite que la sección del rotor bien es de 15 centímetros. Punto seguido. Se considera un se con 5 milímetros 5. ¿Y cuál es el entreguer? Acá. Esto es 0,5 milímetros. Muy 1,5. Sección efecto de hierro entre igual a 17 centímetros. Para que no se confunda. Extrae el estator de un motor de corriente con una trayectoria de fluido en el 60 y una C cuadrada. La longitud media trayectoria de flujo
rotor es de 7 y su sección es centímetros cuadrados. Era un 5 y una de 16 cuadrados. Esto estamos. Punto seguido. La permeabilidad, esto, ¿no? La permeabilidad relativa del motor relativa de la chapa. El motor es de todo O del habilidad, rotor con E. La permeabilidad del motor 2500 y sobre una del núcleo, es decir, esta columna y sobre una columna del estator 500 vueltas, es decir, N. La de 2000 y sobre del núcleo estator a una bobina 500 vueltas. Punto. Si se alimenta la bobina, esta bobina, ¿no? Si se alimenta con una 1,5. Perdón, profe, no escuché. Sí. 1,5. Determinar la inducción magnética, es decir, en el entreguero que calculo. Determinar la magnética para parte, sí. Sí. 5% la inducción magnética un 5% la inducción magnética entre el punto B, ¿no? Dice, es igual a esto es el 5% que vamos a encontrar acá. Si se desea incrementar un 5% la inducción magnética en el entrehierro, manteniendo constantes los parámetros geométricos y eléctricos del motor, manteniendo constantes los parámetros geométricos y eléctricos del motor,
el valor de la permeabilidad relativa de la nueva chapa. Determinar el valor de la permeabilidad relativa de la nueva chapa. Nada más. Hacemos un break y estamos en 10 minutitos, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, profesor.
Bueno, seguimos, muchachitos. Ya tenemos todo el enunciado del circuito. Tenemos el circuito dibujado. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar este circuito y su símil eléctrico. Y el similar eléctrico de este circuito magnético es el siguiente, ¿sí? Yo voy a tener una fuente N por I y la voy a representar por esta fuente, por este circuito acá. Esto va a ser N por I, es decir, N por I, la fuerza magnetomotriz de este circuito. Y después voy a tener una reluctancia magnética de todo el hierro, todo esto, ¿sí? Por tanto, yo dibujo una reluctancia magnética del hierro. Después dibujo la reluctancia magnética del entrehierro, acá. Y después la reluctancia magnética del rotor. Y cierro el circuito. Esto va a ser la reluctancia del que habíamos puesto nosotros, del hierro, del estator. Esta es la reluctancia del entrehierro y esta es la reluctancia del rotor. ¿Se entiende? Esto es un circuito serie porque el flujo va y se cierra en un solo circuito, es una sola trayectoria, no tiene más trayectoria. Por tanto, el circuito... La segunda y tercera reluctancia del entrehierro y la del rotor. Y el flujo magnético es el que circula, entre comillas, por aquí. ¿Listo? Bien, vamos a recurrir a la ley de Hopkinson, que es la ley de Ohm para circuitos magnéticos, y esa ley nos dice que la fuerza magnetomotriz es igual a flujo por reluctancia. La reluctancia va a ser la total, ¿no? Lo que yo tengo que averiguar es el flujo. Ese flujo va a ser fuerza magnetomotriz por la reluctancia total. La fuerza magnetomotriz es L por I, ya tengo el valor. Lo que tengo que ahora averiguar son la sumatoria de esta reluctancia más esta, que va a ser la reluctancia total, y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Y la formulita de la reluctancia general era L mu por S, donde mu es la permeabilidad del elemento en cuestión, ¿sí? Por tanto, vamos a hacer la reluctancia del hierro, del estator. Va a ser igual a la L del estator, mu del estator, S del estator. Acá, no crean que esto es más, esto es por, ¿sí? Ahí, por. Estator, simplemente esto es estator. Ahora, ¿cuál es la mu del estator? Acá nos dan una mu relativa de hierro. Y habíamos dicho que la mu de un elemento, que va a ser en este caso del estator, es igual a mu relativa por mu del vacío. Por tanto, mu del estator es igual. Mu relativa, 2500, por mu del vacío. Mu del vacío, ¿cuánto es? De memoria, 4pi por 10 a la menos 7. 4pi por 10
Por tanto, mu del estator será igual Profesor, una pregunta. En el R del estator, ¿la L qué dice? L... No... ¿Estator? Estamos hablando del estator acá. Ah, ok. Todo es del estator. Ok. ¿Y cuál es el estator? Esto. Profe, pero ahí en la fórmula dice L del estator, mu del estator y por, ¿qué dice? S del estator. Sí, así es. Ah, está bien. Esta es la fórmula. 14. Esta es la fórmula general. Y mu del estator, a ver dónde está. Tengo 3.14, ¿no? 3.14 por 10 a la menos 3 henrios por metro. Listo, yo ya tengo este valor. También tengo este valor, ¿sí? Y también tengo este valor. Por tanto, puedo tranquilamente calcular la reluctancia del estator. ¿Cuánto vale L del estator? ¿Dónde está? 60 centímetros, ¿no? Por tanto, 60 centímetros es igual a 0,6 metros. Todo tiene que tener metros, ¿eh? ¿Cuánto vale la S del estator? S del estator. ¿Dónde está? Esta, ¿no? 15 centímetros cuadrados, que es igual a 15 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Profesor, perdón, porque va rápido y me perdí. Ahí después de los 2500 por pi, abajo la mu del estator, que es el resultado de la cuenta. Sí, calcúlenla por ustedes, por favor. Sí, me dio lo mismo, profe. Listo, muy bien. Profe, una consulta. El mu del estator, ¿siempre va a ser el mu relativo por el mu cero? Un like. Ok. El mu de cualquier elemento siempre es el mu relativo del elemento por el mu del vacío. Y acá, L del estator, 60 centímetros viene de acá, del enunciado. 60 centímetros son 0,6 metros. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Bueno. Ahora, la sección del estator, esto dijimos que el enunciado dice que son 15 centímetros cuadrados. 15 centímetros cuadrados. 1,5 por 10 a la menos 3. 15 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. ¿Se ve muy mal la imagen? ¿O a mí solo me está pasando? No, se ve bien. No, la pantalla. Sí. Pasa que de a rato se pone borrosa y de a rato se ve clara. Sí, pero se pone muy borroso. A ver, voy a ver, por ahí soy yo, Eso. ¿sí? Voy a ver si yo voy a sacar internet de la gente de arriba. A mí se me ve perfecto. Por ahí está internet. En este momento se ve bien, pero sí, hace rato se veía bastante borroso. No, si a mí me pasa lo mismo. Primero se ve bien, después se ve borroso. Ahí se me ve bien a mí. Sí. Sí, sí. No. Bueno, ahí tendría que mejorar un poco, ¿sí? No, igual ya se veía bien. No sé si les pasa a ustedes. En mi casa yo tengo dos mujeres, mi hija y mi mujer. Ah, yo pensé que tenía dos mujeres. Yo, ¡fua! ¡Qué crack el profe! No, tengo dos mujeres. Obviamente ya no ven tele, ¿sí?
ven tele en el momento en que nos juntamos, prendemos la tele y vemos cualquier noticioso. Pero normalmente cuando estamos cada uno en su actividad, ya no ven tele, ¿sí? Aunque tienen tele en su casa, en sus cuartos, ¿sí? Lo que ven es internet. Por tanto, yo estoy con ustedes por internet. Mi mujer está en el dormitorio con internet viendo sus cosas. Mi hija tiene el televisor viendo internet y su laptop viendo internet. Por eso se colapsa. Por eso ahora subí para pedir por lo menos que bajen una, ¿sí? Porque probablemente yo sea el problema. Y esperemos que no vuelva a pasar más. Pero esa es la situación. Por ahí les pasa lo mismo a ustedes, pero a mí me está pasando eso, que ya no ven tele como veíamos hasta hace poco. Ahora todo es internet. Claro, Bien. sí. Una vez que tenemos todos estos valores, los reemplazamos acá arriba, ¿sí? Entonces yo voy a tener... Profesor. Sí. Ahí en ese del estator, yo hice la cuenta de 15 por 10 a la menos 4 y me dio 1,5 por 10 a la menos 3. Ah, también. 1.5 por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Ah, ok. ¿Ah? O 15 por 10 a la menos 4 o 150 por 10 a la menos 5, es así. Sí. ¿Ah? Ahora, vamos a reemplazar, me tiene que dar el mismo valor. Bueno, L del estator vale 0,6 acá. Acá mu del estator, 3.14 por 10 a la menos 3. Por S del estator, 15 por 10 a la menos 4. Y esto tendría que dar, yo ya lo tengo resuelto. ¿Dónde está? 1,3 por 10 a la 5, ¿puede ser? 1, 2, 3, 4. Sí, 1,27. O si no, 127.388. Yo puse 1,3 por 10 a la 5, ¿está bien? También, está bien, sí. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 1,27 o 1,3 por 10 a la 5, es lo mismo, ¿sí? Profe, tengo una duda, pero no puedo llegar al resultado de 314 por 10 a la menos 3. En la calculadora pongo 2500 entre paréntesis y multiplico por eso, me tira error la calculadora. No sé, estoy haciendo mal. En la calculadora no tenés que poner la letra pi, poner 3.14 en la calculadora. Claro. Lo hice de las dos formas. Para 2500 por 4 por 3.14 por 1 exponente menos 7 igual 3.2 por 10 a la menos 4. ¿Y por qué da 10 a la menos 3? ¿Para cuánto me dio? Nuevamente, a ver. Ahora yo puse mal. 2500, ¿sí? Por 4, x por 3.14, x por 1, exponente menos 7. 3.14 por 10 a la menos 3. Sí, a mí me dio lo mismo. Ahí sí me dio, le saqué los A mí me dio lo paréntesis. mismo. ¿Listo? A mí me dio 3,14 por 10 a la menos 3, profe. Esto está bien, y así, y esto está bien, ¿sí? Así que esto es 127.388 amper vuelta sobre Weber. Esto es amper vuelta sobre Weber. Entonces lo voy a anotar acá arriba, ¿sí? Voy a dar que la reluctancia del estator es igual a 127.388 amper vuelta sobre Weber. ¿Listo? Ya tengo esto resuelto. Ahora vamos a hacer lo mismo para la reluctancia del rotor. Voy a borrar todo esto que ustedes ya deben tener copiado, ¿sí? Y vamos a hacer el mismo cálculo para el rotor. Es decir, la formulita va a ser reluctancia del rotor es igual L del rotor mu
del rotor por S del rotor. Ahora, mu del rotor es el mismo mu del estator, porque la chapa es la misma, ¿sí? Sí. Por tanto, lo que tenemos que poner acá es L del rotor es igual, ¿dónde está L del rotor acá? 7 centímetros. Y esto es igual a 0,07 metros. La sección del rotor, S del rotor, es igual a 15 centímetros. Y esto es igual a 15 por 10 a la menos 4 metros. Y la mu del rotor, díganme ustedes cuánto valía, por favor, a ver si lo tengo anotado. 3,14 por 10 a la menos 3. Henry por metro. ¿Listo? Por tanto, ahora yo lo único que tengo que hacer es reemplazar acá arriba. Y acá arriba reemplazo L del rotor, 0,07. Mu del rotor, 3,14 por 10 a la menos 3. Y S del rotor, 15. Esto es por 15 por 10 a la menos 4. Y esto me tiene que dar el del rotor 127.000, no, 14.860 amper vuelta sobre vuelta. Por tanto, acá la resultancia del rotor es igual a 14.860 amper vuelta sobre. ¿Listo? Para determinar la reluctancia equivalente me falta ahora la reluctancia del entrehierro. ¿Sí? Ustedes copien esto, háganlo con tranquilidad, que yo me voy a traer una agüita y calculamos la reluctancia del entrehierro. Gente, ¿a alguien más se le ve borroso o es solo a mí? Se ve como el culo, pa. Sí, a mí me pasa lo mismo, o sea, mí se se ve ve borroso bien. y después se ve bien. No, yo veo bien. Bien, vamos. Le voy a pedir, si no, ¿puedes pasarme después la pantalla con el resultado, por favor? ¿Me hablabas a mí? Bueno, vamos a calcular la reluctancia del entrehierro y para Ahí la eso pasé al grupo. borramos todo esto, ¿sí? La formulita sigue siendo la misma, pero los valores van a ser diferentes. La reluctancia del entrehierro va a ser E, este es el entrehierro, ya no voy a tener L, voy a tener E. Acá mu del aire, porque esto es aire, mu ya no es mu relativo ni nada por el estilo, y tenemos la S del entrehierro. Bien, acá abajo, ¿qué vamos a hacer? E, ¿cuánto vale? 0,5 milímetros. Que va a ser igual a cuánto va a ser 0,5 por 10 a la menos 3, ¿no? ¿Es así? Déjenme ver a mí en este ejercicio dónde está. O sea, da 5 por 10 a la menos 4. 0,0, sí, lo mismo. ¿Sí?
metros. ¿Está bien? Ese es el entrehierro. Mu 0 es igual a 4 pi por 10 a la menos 7. Esto ya de memoria. Y ese del entrehierro dice que vale 17 centímetros cuadrados. O sea, 17 centímetros cuadrados es igual a 17 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Estamos bien? Esas son las conversiones que yo tengo que hacer en las medidas principalmente. Una vez que tengo todo claro, voy acá y reemplazo. Y acá voy a tener lo siguiente. E vale 0,5 por 10 a la menos 3. Mu 0 vale 4 pi por 10 a la menos 7. Por ese E vale 17 por 10 a la menos 4. Y esto va a valer 468.000 no vale. Esto vale la mitad. A ver, hagan el cálculo. Tiene que haber cerca de 200, ¿no? 0.5 exponente menos 3. ¿Alrededor de cuánto dijo que tenía que dar, profesor? Porque... dividido. 23,41 me da, ¿puede ser? ¿O no? Exponente menos 4x. Dividido. 67,6. Tiene que dar 234.170. Sí, me dio igual. 234.170.1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, algo mal hice porque me da la coma del 23, me dio, después del 23 me dio la coma ahí, pero no sé qué hice mal. Puede 0,5, 0,5. Bueno. Profesor. Normalmente cuando uno va a laburar, cuando uno va a trabajar y tiene ya un nivel de técnico, supervisor o jefe, lo que sea, tiene que comandar grupos de trabajo, ¿sí? Tiene que comandar gente. Y aparte de decir a la gente qué es lo que tiene que hacer técnicamente, tiene que también que controlarle normalmente sus horas de trabajo, la liquidación salarial, porque ahora ya personal administrativo mucho, ahí cada vez va disminuyendo, ya uno se tiene que hacer cargo del personal que tiene por todos los medios informáticos que hay que lo facilitan. Y el hecho de que yo haga una multiplicación y la pifie puede ser causa, no de despido, puede ser causa de que alguien cobre o de más o de menos. Si cobra o de menos es lo menos crítico porque a lo sumo se le reintegrará el salario en el mes siguiente o se le dará un adelanto para que llegue a fin de mes. Ahora, si cobra de más y uno no se da cuenta, cuando haga el arqueo general, le va a decir quién se mandó esta cagada. Por eso tenemos que ser lo más exacto cuando hacemos cuentas, ¿sí? Porque estas cuentas son dinero. Estas cuentas de acá que hacemos